Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Resulta comprensible que La Respuesta se mantenga tanto en este programa como en muchos de los sucesivos al servicio de la defensa de la familia Castillo, que como todos ustedes saben ha sido sometida a una vejaminosa campaña, a una infame campaña de descrédito, llevada a cabo por lo que yo he llamado los pactos implícitos. Los pactos implícitos significan que se ha llegado a ellos no porque se hayan coordinado previamente, sino porque unos intereses, sabedores de que otros intereses y otros intereses tienen un propósito común que puede resultarle valioso para 1, 2 y 3 grupos de intereses. Uno de ellos, el que quizás esté más, el que esté más enredado en el odio, en la persecución, en el rencor, en el resentimiento, pasa a ser el instrumento a través del cual o mediante el cual los otros dos intereses ven satisfacer fines y cometidos de su conveniencia. Recuerden que yo hablé de los pactos implícitos en ocasión de comentar una obra interesantísima de Colombia, que ahora veo que está teniendo trastorno en ocasión de los tratos de la FARC con el gobierno de don Juan Manuel Santos, con la cuestión de la tierra en Colombia. Millones de desplazados por la guerrilla, pero cientos de miles de campesinos perseguidos, cuando no millones, por el paramilitarismo, y cómo en esa obra, que es obra de varios académicos, se describe cómo confluyeron los intereses de los partidos políticos, de los distintos estamentos, para producir esa atrocidad. La noción de pacto implícito la saqué más netamente de ahí. En el caso de la infamia contra mi familia, teniéndome a mí como cabeza y a mi hijo Vinicio quizás como el objetivo obsesionante del odio de uno de los exponentes más peligrosos de esos intereses. Yo dije desde el principio, no se puede hacer mayor caso, del periodista o de los periodistas o de la gente que se utiliza para canalizar los insultos. Estos son meros datos, instrumentos, si se quiere, dignos de compasión, porque medran, porque obtienen ventajas, porque fulguran, porque reciben una principalía que no la pueden obtener a través del talento ni a través de la preparación. Entonces se vinculan a esos intereses poderosos y hacen diabluras. Sobre todo en este caso hay un medio digital que uno de los asistentes más violentos del pepiachismo
se jactó de decir, y nosotros lo hemos probado, en ese medio se pone y se dice lo que yo quiero, indicando claramente una influencia de propietario virtual de esos medios. Pues bien, la defensa que ha de hacer la respuesta es densa, es interesante. Y como siempre, voy a sostener la tesis que sostuve en ocasión del sometimiento que me hiciera el ingeniero Hernani Salazar Simón por ante un tribunal penal acusándome de difamación. Dije, los procesos menores de difamación históricamente han demostrado que sirven para ventilar cosas mayores. De un proceso menor de difamación, delito de palabras, se exhiben y se examinan y se desmenuzan situaciones que tienen repercusiones mayores importantísimas. Ustedes verán en la explicación que yo haré de cada caso cuáles pudieron ser las confirmaciones de esa tesis mía. Bien, voy a ser, claro está, consecuente con un propósito central de la respuesta, que es el de servir de orientación, muy especialmente a los jóvenes, a los no necesariamente jóvenes o muy jóvenes, y a los adultos que tenemos, claro está, el peligro de resultar desmemoriados en un momento dado. Pero básicamente para aquellos que cuando ocurrieran aquellas cosas o no habían nacido o estaban muy pequeños o en la adolescencia y no podían saber de qué se trataba. Voy a hacer un poco de historia de la familia Castillo y de su Via Crucis. Ya es Via Crucis, ya tiene 3 estaciones de asedio judicial como respuesta o como reacción frente a sus posiciones, frente a su trabajo que lo ha querido siempre conservar al servicio estricto de los intereses nacionales de la sociedad misma. Era el año de 1997, 15 años atrás. Yo era presidente del Consejo Nacional de Drogas. Y el averaje nuestro como Estado estaba ascendiendo en una forma admirable. A ese Consejo Nacional de Drogas vino, para darle a ustedes una muestra rápida, el doctor Pino Arlaqui 3 o 4 veces a trabajar, a participar con nosotros, que era subsecretario general de Naciones Unidas, el encargado del Programa Mundial de Drogas con asiento en Viena. A ese Consejo Nacional de Drogas vino varias veces el general Barry McCaffrey, un ícono, un hombre importantísimo, general de ejército norteamericano, pero que en la actualidad lo sigue siendo un académico formidable, quizás la persona más versada sobre el tema del narcotráfico internacional y de la tragedia de la droga. Una mañana yo me siento en mi escritorio y me trae una joven asistente, uno de los periódicos de aquí. 5 ciudadanos pedían mi destitución o mi renuncia. ¿Por qué? 4 de ellos yo me lo explicaba, correspondían a ese nicho de sociedad civil, de participación ciudadana, pero uno sobre todo me sorprendió porque era una persona con la cual yo había mantenido una relación de amistad especialísima, porque él había sido testigo fraternal importantísimo en un juicio criminal de gran renombre que estremeció al país durante muchos años, en el cual yo había sido abogado. Yo tuve entonces
la más alta opinión sobre su rectitud, sobre ese testigo importante y sobre el amigo. Firmaba él la carta de mi renuncia. Y me dije, caramba, ¿y qué está pasando? Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible? Los otros 4 yo me lo explico, pero este quinto. Yo entonces no tenía todavía el refinamiento en el conocimiento que he alcanzado al cabo de los años, para entender hasta dónde los intereses combinados, a veces del comercio tradicional, de la industria tradicional, el eje fundamental del narcotráfico invisible, ese de las mafias que no se ven, pero que está aquí presente como el monóxido de carbono, matando la república, ya aliado profundamente con intereses tradicionales. Yo no lo entendía entonces. Se había suscitado una pugna con el Consejo porque Naciones Unidas quería hacer un seminario especial para examinar el trastorno de los contenedores de zonas francas, considerando que era una manera de contribuir a que las cosas se hicieran en la forma más transparente, la seguridad misma de las operaciones de zonas francas quedaba sobreasegurada con el control del contenedor en la planta antes de salir para los muelles y los puertos. Se le hizo una oposición brutal. Ni siquiera el interés manifiesto y sostenido de Naciones Unidas fue respetado. Pero había ocurrido un hecho también espectacular de un señor mexicano que vino al país, se radicó en Santiago, hizo relaciones sociales increíbles, pasó a ser una celebridad. Se relacionó con jóvenes de la sociedad, en negocios. Bueno, un hombre importantísimo. Tenía avión jet, 2. Y uno de ellos de Santiago, ya muerto, no mencionaré el nombre de nadie, se hizo muy asociado y tenía el avión a su nombre. Bueno, el caso es que de repente vino una solicitud de extradición y se descubre que esa celebridad que Santiago había recibido con los brazos abiertos y era un tipo cordial y que compartía, era un capo peligroso de droga que finalmente fue extraditado, llevado a Florida, condenado a penas altísimas, no sé si ya logró salir, pero penas hacia perpetua. Yo hice uso naturalmente de mi capacidad de denuncia y señalamiento, pero a los dominicanos que anduvieron en eso, en esa relación personal, yo no les acusé de ser partícipe de operaciones de narcotráfico, no, nunca. Yo lo que dije era que había que tener un cuidado inmenso con las relaciones, con esos extranjeros espectaculares, jóvenes especialmente, esos capitales, porque venían tarados por esas relaciones y después surgían esas otras cosas. Bueno, pero se confluyeron los intereses y se montó una campaña terrible y a mí se me satanizó nuevamente. Ya yo venía desde la política satanizado por las elecciones del 78, ya venía de los programas social agrarios satanizado por mi lucha contra el latifundio y la modificación del régimen de tenencia de tierras. Bueno, un infierno. Entonces, en medio de todo esto surge algo. Un embajador de Colombia